Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos a este evento. Hemos organizado una mesa de diálogo que hemos titulado Estrategias de Autocuidado Digital. Y bueno, les cuento un poquito. Hace más o menos ya 2 años, la doctora Luz María Garay está haciendo trabajo aquí en la Universidad Pedagógica Nacional, en donde ha indagado pues qué prácticas pues desafortunadamente han vivido las estudiantes de la Universidad Pedagógica en términos de violencia digital. Y bueno, pues ha encontrado pues eso, ¿no? Que si ustedes lo indagan más, como en algunos otros escenarios, que desafortunadamente en las universidades en México, en casi todo el país, pues es una práctica recurrente que están viviendo las estudiantes de la universidad. Bueno, frente a eso, la doctora ha generado pues algunos talleres a los que les llaman semilleros, ¿no? Estos semilleros han creado estrategias justamente para generar talleres hechos por las propias estudiantes de la universidad para otras compañeras de la universidad, en donde pues van colocando temas, ¿no? Justamente de violencia digital, de autocuidado. Y bueno, dentro del diagnóstico encontramos justo que muchas de las estudiantes decían no saber qué hacer frente a la violencia digital. No saben, pues sí, desde qué hacer desde la primera práctica, ¿no? Como de bloquear o a quién denunciar o cuál es el siguiente paso, hasta cómo cuidarse, ¿no? Y cómo seguir además utilizando las plataformas digitales. Y mucho de lo que ha pasado es que, por lo que cuentan, pues eso, que dejan de participar en este espacio, ¿no? En el espacio digital. Y bueno, la doctora Luz María Garay justo plantea cómo esto limita el ejercicio de otros derechos, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la educación, ¿no? Muchos estudiantes plantean, pues yo he dejado de ir a la universidad, porque también lo que se ha encontrado es que muchos de los agresores pues están dentro de la universidad, ¿no? Bueno, frente a este marco entonces, les digo, propusimos una serie de mesas y esta tiene que ver con estrategias de autocuidado digital. Es decir, ¿qué hacemos las mujeres cuando ya nos enfrentamos o cuando estamos frente a estas prácticas de violencia digital? Y ahora justo nuestras invitadas pues nos van a platicar un poco, primero la maestra Carolina Pacheco Luna nos va a platicar, pues a situarnos sobre qué es la violencia digital y qué están haciendo muchas colectivas feministas, muchos grupos de mujeres para generar estrategias de autocuidado digital. Y después con la doctora Brenda Gómez, es Gómez Cruz, Brendita nos va a hablar más desde un ámbito de el autocuidado, pero de una manera más integral. Y bueno, pues ya ella les contará. Primero entonces les voy a presentar a la maestra Carolina. Ella es Carolina Pacheco Luna, es comunicóloga feminista, egresada del doctorado en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Violencia Sociodigital contra las Mujeres, maestra en Comunicación por el posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y licenciada en Periodismo y Comunicación, colectiva por la FES Zacatlán de la UNAM. Es docente de la UNAM e integrante del Laboratorio Feminista de Derechos Digitales. También es integrante de la International Association for Media and Communication Research y la Global Alliance on Media and Gender de la UNESCO. Ha colaborado en la Libertad de Información AC, en la Secretaría de Gobernación, en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y actualmente labora en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Pero no, ya no trabajas ahí. No, ya no. Ahora trabaja en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bueno, pues los dejo con la maestra Carolina. Voy a parar. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Pues qué gusto estar acá para compartirles un poquito de mi trabajo, mi proyecto de investigación, mi doctorado. Yo empiezo a investigar un poco sobre qué es la violencia sociodigital contra las mujeres. Y bueno, ahí encuentro que es un espectro de violencias, ¿no? No es como un solo acto, sino diferentes actos
o diferentes acciones que se han usado con la tecnología para violentar a las mujeres, ¿no? Siguiente, por favor. Esta es una cita de un documental que se hizo por ahí de 2016, que se llama Audrey and Lacy. ¿Alguien lo ha visto? ¿No? Se lo recomiendo mucho. Son dos chicas, casos separados. Cuando se proyectó, bueno, cuando se difundió ya el documental, una de ellas había suicidado y durante la pandemia la otra también se suicidó. Y bueno, eso también nos habla, ¿no?, del problema que significa la violencia sociodigital. Como parte de las acciones que ellas realizaron fue organizar grupos donde mujeres contaban su experiencia a otras, ¿no? Por ahí de 2016 casi nadie hablaba de este tema, ni estaba en las organizaciones, ni estaba, algunos países por ahí, ya antes Canadá, ¿no?, un poco Estados Unidos, pero no era un tema como en auge, ¿no? Ya se empezaban a dar como los primeros datos de qué impacto tenía esta violencia. Y en 2016, en estos grupos, Delaney Henderson dice: la agresión y la violación tuvieron lugar, pero creo que el efecto posterior fue mucho peor. Había fotos publicadas por todo Facebook y Twitter con hashtags que decían: Delaney Henderson es una zorra. Llegué al punto en que recibí amenazas. El fiscal nos dijo: tienen que irse, las amenazas están empeorando y temo por tu vida. Delaney Henderson. Y bueno, tiene que ver precisamente con qué hacemos después o frente a la violencia que hemos sufrido, ¿no? Y en estos casos, pues bueno, la propia declaración yo la he encontrado en muchas otras víctimas que dicen, después de la violación, o sea, pensemos en una violación y lo dolorosa que es para una mujer, incluso los años que las mujeres víctimas tardan en reconocer, ¿no?, o en nombrar, ¿no?, esa violencia sobre ellas además, para después decir que el efecto que tuvo, ¿no?, a ver, que se haya difundido sus fotos o videos en redes fue mucho peor, ¿no? Y nos habla de un nivel de simbólico diferente, ¿no? Nos habla de que estamos colocando o posicionando a la violencia digital como una de las peores violencias que se sufren en este país. Siguiente, por favor. Y bueno, también hablar de la violencia estructural, ¿no?, pensando en la tecnología que utilizamos. Este es un texto que se llama Manipulados, la batalla de Facebook por la dominación mundial, y aquí Sheila Frankel y Cecilia Kahn nos hablan precisamente de cómo estamos expuestas frente a quienes tienen acceso a esas tecnologías al interior, ¿no?, de las aplicaciones o de la tecnología. Dice: tras no recibir respuesta a sus mensajes, 24 horas después de tener una cita con una mujer, un ingeniero, sirviéndose de la información que posee Facebook de todos sus usuarios, empezó a buscar. Y bueno, ¿a qué tenía acceso? Y bueno, sabemos a lo que tiene acceso Facebook, ¿no? Dice: años de conversaciones privadas, acontecimientos, fotografías, videos descargados, comentarios, reacciones, su ubicación en tiempo real, entre muchos otros datos, ¿no? Entonces, aquí lo que ellos advierten es que aunque los directivos amenazaban con despidos por acceder a la información de sus usuarios, también eran conscientes de que no había seguridad. Entonces, esta también ha sido una denuncia que han hecho muchas colectivas y muchas mujeres sobre la propia estructura tecnológica que no garantiza la seguridad de las mujeres, ¿no? Y que muchas veces nosotros confiamos como de, mi chat privado es privado, ¿no? Mi Messenger está pues esto, resguardado por estas aplicaciones, y lo cierto es que no, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, vamos para tener rápidamente el alcance, ya sé que han tenido otras posiciones, pero hablar del alcance de la violencia digital. De acuerdo con datos de 2023, 9.8 millones de mujeres sufren ciberacoso, que es la categoría que se utiliza en México para la violencia digital, de acuerdo con el módulo de ciberacoso del INEGI. De 2017 a 2019, la violencia digital contra las mujeres se incrementó 6.5. Bueno, yo hago ¿recuerdan el hashtag MeToo escritores mexicanos? Y que de ahí surgieron muchas cuentas. Bueno, yo lo que hago es extraer de Twitter muchos tweets, más de 500,000 de tweets, y empiezo a ver cómo empiezan a funcionar, y de allí extraigo 1000 historias, y bueno, 30% de esas historias tienen, ya manifiestan violencia digital. Siguiente, por favor. Es decir,
esta violencia no le pasa a unas cuantas, ¿no? Ya estamos viendo que son millones. Y bueno, también comentar que, bueno, como en el caso de las mujeres, pues la violencia no ha disminuido, y ahí vemos, bueno, ha disminuido levemente. Por ejemplo, de 2021 a 2022, del 22.8 pasó al 22.4, ¿no? Pero tendríamos que ver esto sobre los actos que se denuncian. Siguiente, por favor. Aquí también para observar las edades en las cuales se sufre más violencia digital, que también tiene que ver con el uso de la tecnología y la brecha etaria, ¿no? Vemos que de los 12 a los 39, a los 29 años a los 30, es casi el 30%. ¿Por qué? Porque hay más mujeres también utilizando la tecnología. Y pues disminuye por ahí de los 50 hacia abajo, 55, pero también sabemos que en esas edades pues menos mujeres están, ¿no?, utilizando la tecnología. Ya su porcentaje es como etario, es como de 37% frente al 90%, ¿no?, de las primeras edades. Entonces, por eso también vemos una correlación. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí vemos en todos estos actos que identifica el INEGI, dos categorías que se duplican, que duplican la cantidad de agresiones que sufren las mujeres frente a la que viven los hombres. Tenemos contacto mediante identidades falsas, mensajes ofensivos, llamadas ofensivas, provocaciones para reaccionar de forma negativa, suplantación de identidad, recibir contenido sexual, y ahí vemos cómo en mujeres, ¿no?, se duplica, 33 versus 18, resto de cuentas o sitios web, insinuaciones o propuestas sexuales, esa es la otra, ¿no?, a quien no le han mandado un pene, no solicitado. Eso es de lo más común, del 15 que le pasa a los hombres al 34 en las mujeres, más del doble. Críticas por apariencia o clase, amenazar con publicar información personal, audios o video para extorsionar, publicar información personal, fotos o video, publicar o vender imágenes o videos de contenido sexual. Esta es la parte que nosotros conocemos como difusión de contenido sexual íntimo sin consentimiento, y es una pequeñísima parte, si ven, ¿no?, 4% aquí abajito, y otra situación. Entonces, bueno, tendríamos que ver, bueno, estas últimas, ¿no?, publicar información personal, fotos o videos, o publicar o vender imágenes y videos de contenido sexual, que tienen que ver más con la ley Olimpia, pero también con otras normatividades. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué es lo que yo hago? Pues hablar con víctimas que sufrieron violencia digital, y bueno, lo que hago es como preguntarles, y después de haber sufrido esta violencia, ¿qué hicieron? Porque eso, los casos son súper graves, reciben la violencia y pareciera que ellas ya no hicieron nada, ¿no? Entonces lo que yo trato de recuperar son sus estrategias de empoderamiento ante esta violencia, y lo divido en pues el grado que ellas tienen como de concientización de la opresión contra las mujeres que van adquiriendo durante sus procesos de autonomía, su capacidad de agencia y los recursos que tienen para efectuar alguna acción social. Y lo he dividido también en estrategias para afrontar el dolor, en estrategias para enfrentar al agresor, en estrategias de búsqueda de justicia, en estrategias para exigir derechos al Estado y en estrategias de seguridad digital. Muchas veces cuando pensamos en cuidado digital pensamos en contraseñas, ¿no?, en verificación de 2 pasos, en aplicaciones para proteger nuestro celular o nuestras fotos. Pero ¿qué pasa cuando vivimos violencia digital? No estamos aisladas solo con nuestro dispositivo. Efectuamos un montón de acciones sociales que tienen que ver con protegernos. Por ejemplo, si voy a levantar una denuncia, ¿qué tendría que hacer? ¿Solo ir y levantarla? ¿No? ¿Cómo qué se les ocurre? Prepararnos para ir a levantar la denuncia, ¿no? Vamos solas, vamos acompañadas. Si de por sí cuando llegamos al Ministerio Público nos cuesta mucho trabajo denunciar, porque las mujeres sabemos a lo que nos enfrentamos frente al Ministerio Público, en casos de violencia digital donde, ¿no?, la violencia no es reconocida, tenemos que ir muy preparadas para ello. No nos van a querer tomar la denuncia, eso es cierto, no se los digo para desalentarla, sino para ir preparadas, ¿no? ¿Qué hacemos frente a ello? Cuidarnos. Organizamos un grupo que me pueda acompañar. Tengo acompañamiento psicológico que me acompañe durante procesos que son
súper largos, ¿no? Que pueden tomar hasta 2 años o más. Alguien me está acompañando psicológicamente. Tengo asesoría legal que cree que esto que estoy viviendo es violencia contra las mujeres. Pues tenemos que ir preparadas. Eso es muy importante, ¿no? Si alguien me amenaza con difundir mi contenido sexual, ¿qué hago? ¿Qué es lo primero que haría? Me pongo en alerta, por supuesto, ¿no? Entro en pánico, me da mucho miedo, empiezo a contarle a alguien, a quién voy a elegir para contarle. Eso, hay que ser estratégicas y veamos qué han hecho algunas mujeres. Siguiente, por favor. ¿Cuánto tiempo me queda? Y bueno, este es el caso de Elena, una egresada de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Y bueno, este caso, ella ya había vivido violaciones a la privacidad, abuso y explotación sexual basada en imágenes, stalking, acoso, doxing y violencia directa. O sea, una serie de violencias que atraviesan la tecnología, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué le pasó a Elena? Un día fue a hacer, bueno, inició su proceso de servicio social en un municipio de Veracruz, y ahí había un rancho, y en el rancho el dueño, dice que incluso ella sostenía que estaba relacionada con el narco, que era el hombre como más poderoso del lugar, del pueblito, hace una fiesta para reconocer el trabajo de ella y de otra de sus compañeras. Y en esa fiesta pues, se empieza a sentir incómoda, se intenta ir con su amiga y ya al salir se la agarra el hombre, el ranchero, se la sube a la camioneta, se la lleva a un hotel, la intenta violar. Y después, ella todo el tiempo trata de contactar a su amiga por el celular para que sepa dónde están. Como no la puede bajar en el hotel y por el ruido, la baja, se la lleva a otro lugar, no la baja de la camioneta, se la llevan a un lote baldío. Llega su amiga, la rescata. Estoy tratando de contarlo así muy rápido, pero bueno, es un proceso largo, ¿no? Lento, de muchas horas y de mucha angustia. Y logran escapar. Regresan con el novio de la amiga, las dos amigas, se resguardan en la misma finca donde están viviendo además, y despiertan las dos desnudas y envueltas en una toalla, ¿no? Con el cabello mojado, muchas horas después. No sabe qué pasó. Y de pronto se da cuenta que ya en el pueblo nadie le habla. Y pasan muchos días y ya nadie le habla, y nadie les quiere llevar alimento, las aíslan por completo. Entonces, ¿qué está pasando? Y entonces una cajera la acusa, siguiente por favor, y le dice: un día habló la cajera con nosotras y nos dijo que qué habíamos hecho. Yo no sabía a lo que se refería y me dijo: sí, ¿qué hiciste? A mí sobre todo, a mi amiga no. Le respondí que nada, que no había hecho nada, pero nos dijo que en todo el pueblo había un grupo de WhatsApp que tenía las fotos de todas las niñas del pueblo que le mandaban a sus novios. Fotos de sus pechos, tenían un grupo donde se mandaban ese tipo de fotos. Entonces el esposo de ella vio que tenía una foto mía en donde estaba desnuda, drogada. Ella me dijo: ¿estabas drogada o borracha o algo estabas? Pusiste tu mano en tu cara, pero sí se veía tu cara. Ahí hay otro comentario. No, en el anterior. Ay, no se ve el comentario. Bueno, en ese comentario. No, es que del otro lado sale un comentario ahí. Pero se cortó la diapositiva, no sé si ahí en el espacio blanco salía otro. ¿Ahí no se ve tampoco? No. Bueno, lo que también dice ella es que eso que pasó después fue peor, ¿no? Peor que lo que ella suponía que pasaba, porque ella suponía que las habían violado, ¿no? Y entonces, pues eso, dice ahí, la poquita fe y la poquita esperanza que tenía, pues se me vino hasta el suelo, ¿no? Y bueno, ¿qué hace Elena frente a todo lo que vivió? Empieza un proceso de recuperación de su propia vida, ¿no? Primero salir del lugar, porque las habían incluso amenazado a las dos se equivocaron en un medicamento, mataron unas reses y las habían amenazado con quemarlas vivas. Pero quien le tenía que recibir sus documentos de que había concluido el servicio social, o sea, el trámite, no se los quería recibir. Total que ella negoció para que se los recibieran, regresa a CEU y le dicen, no, cuando le reciben los documentos le dicen en CEU: no me digas que a ti también te pasó, ¿no? Es decir, que ya saben en la facultad que eso pasa. Y ella se asustó mucho y dijo: no, nada, y se fue, y salió huyendo.
También el contexto en el que están las víctimas, ¿no? Sus papás se habían separado, solo estaba con su papá, se tenía que hacer cargo de sus hermanos, como el contexto adverso. Su papá se da cuenta que algo le pasa y van a ir mujeres, empiezan a ir a reuniones, a grupos, siguiente por favor, y esos grupos a ella no le hacían como sentido porque estaba con víctimas de feminicidio o de violencia sexual, ¿no? Pero de personas con las que ella no se identificaba, entonces los dejó. Y bueno, eso también tiene que ver con qué decidimos frente a la violencia, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo con eso que siento? Y quizá algunas herramientas que nos acercan también, pues no son las que nos hagan sentido a nosotras. Entonces ella renunció a todos los grupos y dice, yo no sé cómo Facebook me puso, ¿te sientes mal? ¿Necesitas ayuda? Puedes contactar a ciertos especialistas. Me dio un número y correo electrónico, mandé a una psicóloga en línea de Quiero Vivir y me dijo, tienes que contarlo 1000 veces y cada que lo cuentes te vas a sentir menos mal, ¿no? Entonces esto tendrá que ver con la estrategia de romper el silencio, hablarlo, porque ella no podía ni siquiera verbalizarlo, ¿no? Y entonces eso dice, ayuda mucho tener ese coraje, pero que ese coraje se convierta en algo bueno, por eso también quiero que se sepa mi historia, ¿no? Entonces en cuanto vio mi publicación yo difundí que iba a hacer una investigación en línea y me buscó y dijo, yo quiero que se sepa mi historia, ¿no? Es un caso así súper doloroso que me atraviesa un montón, porque incluso ella narra en su entrevista y dice que ella tendría perritos de la brigada animal, así que habían sufrido lo peor, y dice que ella se metía a las jaulas de perritos, los perritos dice con una pata o sin patitas, ¿no? Me abrazaban y decía yo sé cómo se sienten porque a mí también me han tratado como un perro sarnoso. O sea, la analogía es dolorosísima, ¿no? El aislamiento, o sea, todo lo que había vivido. Siguiente, por favor. Y bueno, este es el caso de Luisa. A Luisa la llevan 2 de sus primos a una fiesta, la drogan, uno de ellos la graba y otro la viola. Y entonces ella busca, y después pues pasa explotación sexual, explotación laboral, como esa amenaza de si no haces lo que yo quiero, voy a difundir tu contenido. Y entonces ella, después de varios años, empieza a contactar y a hacer alianzas con una abogada, con una amiga, con una psicóloga, y enfrenta a sus agresores para obligarlos a bajar su contenido. Siguiente, por favor. O a eliminar su contenido. Y entonces ella se van ellas a un hotel, lo lleva a él con engaños, y en el baño estaba la abogada y una asistente de la abogada grabando todo lo que decía, ¿no? Entonces, ahí en el hotel le dije, también sé dónde van tus hijos a la escuela, sé cómo entrar a tu casa, así como tú fuiste, yo también soy bien maldita, ¿y qué crees, mi rey? Tu papá es regidor del municipio, ¿cuánto les costó invertir para su puesto? Cuando trabajaba ahí me enteré de todo, porque le explotaba laboralmente, ¿no? De que su papá invirtió miles de pesos en su campaña, y le dije, ¿tú crees que van a permitir que el hijo del regidor sea un extorsionador? Porque es extorsión lo que me estás haciendo. Y me dijo, yo me puedo cuidar. Y le dije, me parece bien, pero tienes hijos, ¿no? El niño es muy bonito y estoy estudiando enfermería. ¿Sabes cuánto me darían por unos pulmones? Y empecé a meterle miedo, Luisa, ¿no? Y entonces buscar la forma en la cual él, ¿no?, confesara que lo había hecho, y fue como su manera, empezar a amenazarlo. Pero después dice, ya no quería nada, solo el que eliminaran el video, y a la vez me siento orgullosa y fuerte de que lo consiguió, ¿no? Porque en ese momento él reconoce y lo obliga a eliminar su contenido. Esta parte es como muy dura y entran como las relaciones de poder, ¿no? Cómo ella tiene que hacer frente y decir, amenazarlo incluso, aunque por dentro sabe también que está haciendo mal, ¿no? Entra como la parte moral, pero lo hace para conseguir ese fin, ¿no? Que sería al final lo único que quieren muchas víctimas es eliminar su contenido. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí el caso de Mayra es el caso de la UNAM. Es un caso de la Facultad de Contaduría y Administración. Se difunden 120 carpetas con contenido sexual íntimo en un drive. El siguiente, por favor. Y bueno, implica como muchos procesos. Ella se da cuenta de este contenido en las carpetas 4 años después de que había subido su contenido, lo había compartido. Es decir, hablamos de la cuestión inmaterial, ¿no?, de este contenido sexual. Que pueden pasar los años y se va a seguir difundiendo.
Y bueno, aquí pasa como por todo un proceso, a ella le avisan que hay esta carpeta, que es lo que ella hace, es buscar a todas las víctimas. Había una carpeta en la cual se dieron a la tarea de, hackean el laboratorio de la facultad y hacen carpetas con el nombre de cada una de las víctimas y las identifican en Facebook con su perfil de Facebook y todo su sexting, ¿no? Y entonces lo que hace ella es buscarlas a todas y buscarlas para hacer frente, ¿no?, a esta violencia y empezar a averiguar. Y así empieza ella a investigar cómo es que se realizaron estas 120 carpetas. Se encontró por ahí un chat de WhatsApp de cuando se originó. Siguiente, por favor. Y bueno, este es otro caso que también utiliza el hashtag para buscar a otras. Samilira dice, si lo voy a hacer, en ese momento yo decía, lo voy a hacer por Alexandra, que sé que también le pasó, y lo voy a hacer por esta chica que seguramente también le está pasando, y porque no quiero que le pase a nadie más. No pensé en mí, la verdad, jamás pensé, lo estoy haciendo por mí, era por las demás chicas, y sí, súper cabrón, yo no alcanzaba a ver todo lo que estaba puesto en mí. Y bueno, ella denuncia en el hashtag mi primer acoso, de que su agresor la había violado, y entonces se juntan 22 casos más, ¿no? Era un maestro de una universidad. Fui a rastrearlas a todas, escucharlas a todas, pedirles testimonios, ir como uniendo todas las piezas de rompecabezas hasta que logramos esta reunión de 10 víctimas. Al final, por las circunstancias, el tiempo, las condiciones, solo pudieron denunciar 3. Pero pues todas fueron como acompañando a la víctima. Cuando yo la entrevisté, ya llevaba 4 años de denuncia, de proceso de denuncia, y bueno, todavía no pasaba nada. Algo que ha pedido ella es que las víctimas puedan nombrar a su agresor, porque dice, a nosotras nos exponen, pero a los agresores no, ni su nombre, ¿no? Ahora es Juan N, ¿no? Pedro N, ¿no? Entonces ella está buscando que se haga, pues esto, en una armonización de derechos, frente a la presunción de inocencia de ellos, que ellas, ¿no?, puedan nombrar a su agresor. El siguiente, por favor. Y bueno, aquí también la táctica del Me Too de escritores mexicanos, como se utilizó, dice, creo que no, como que el hecho de publicarlo así, como había ocurrido, como que ayudó a mover un poquito más las cosas. Ella denuncia a su agresor, es un editor del periódico Reforma, ya había metido todas las instancias legales dentro de su empresa, no le habían hecho caso, y al denunciarlo en el Me Too, empiezan a moverse las cosas, ¿no? Dice, entonces mucha gente del periódico que un poco supieron del caso, al conocer más detalles con indignación, se organizaron y realizaron un texto y juntaron firmas exigiendo la renuncia de este cuate, ¿no? La movilización tras la denuncia digital. Es algo que no había sucedido en este periódico, creo, y se logró que lo despidieran a 2 días de que yo hiciera público mi tweet. O sea, después de 3 años de ella denunciarlo por la vía legal, pasaron 2 días para que ocurriera algo. Dice, también coincidió que 3 meses antes habían cambiado el director editorial y el jefe que a él lo protegía ya no estaba, entonces eso también tiene mucho que ver, digamos que se alinearon los planetas, ¿no? Bueno, pero sí hubo como más presión. Y bueno, aquí el tema de la denuncia y la protección, cuando vamos a denunciar en tendederos o vamos a denunciar vía redes sociales, ya sea Twitter o Facebook, cuidémonos también y cuidemos nuestra identidad y triangulemos, no denunciamos directamente. Porque ahora lo que ha sucedido es que a las mujeres las denuncian los hombres agresores porque están dañando su reputación, su vida privada y su propia imagen, ¿no?, que son los límites de la libertad de expresión. Entonces dicen, están traspasando la libertad de expresión y me están dañando. Y son casos que además sí proceden, ¿no? Y también por esta parte nosotros reconocer nuestros derechos patrimoniales y también ejercer esos derechos. Siguiente, por favor. Esta también es la misma Rocío de este periódico. Siguiente, por favor. Y entonces ella empieza un montón de procesos, ¿no?, para apoyar a otras. Y dice, desde el momento en que alzas la voz y hablas y dices ciertas cosas y ya no te someten y eres más libre en exigir, en pedir y en hacer. Y se organizan y crean Periodistas Unidas Mexicanas, crean un informe que se llama Acoso Data, sobre la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación, en particular en los periódicos.
Y después el Me Too Periodistas, junto con la movilización del movimiento que se dio en marzo de 2019, y participó en el foro Me Too, porque recuerdan que se suicida un músico, ¿no? Entonces viene así como la alza de denuncias, a él lo denuncian por pedofilia, pedofilia, y entonces se suicida y las denuncias caen, ¿no? O sea, está abajo. Entonces se empieza a pagar el asunto y hacen un foro y organizan un foro para decir, oigan, están denunciando todas estas mujeres y ustedes no están haciendo nada. De hecho, emplazan a 10 días al Estado, pues el Estado jamás responde. Pero bueno, son parte de las acciones que han hecho las mujeres para visibilizar los casos, ¿no? Siguiente, por favor. Y ya por último, pues utilizan mucho, bueno, se empiezan a dar cuenta muchas mujeres de que necesitan estrategias de seguridad digital, ¿no? ¿Qué hacer, cómo hacer? Y empiezan a tomar cursos para cuidarse. Ella es Berenice, y bueno, ¿ella qué empieza a hacer? Recibe durante año y medio amenazas todos los días. Entonces cerraba sus cuentas y amenazaban a su hermana, o amenazaban a su familiar, ¿no? Algunas personas de su familia. Y le decían, vamos a tomar tu negocio, tu local, y entonces ella prefirió pues aguantar durante el año y medio la violencia en su contra, para que la violencia, recordemos también cómo nos han enseñado, ¿no?, a ser las mujeres, de cuidar a los demás. Entonces, para que a los demás no les cayera la violencia, pues ella la acuerpaba. Y recibió amenazas e insultos todos los días durante año y medio, intentó estar incomunicada y amenazaron a sus hermanas, y después la amenazaron de muerte. Siguiente, por favor. Bueno, y Berenice lo que hace son como estrategias para empezar a documentar, porque la amenazaban con datos muy personales que a veces ella había difundido en sus redes, u otros que podrían ser porque la estaban vigilando. Entonces como que ella hizo segmentos de grupos de amigos para ver y compartía cierta información con esos grupos durante todo ese tiempo para ver si daba con quién era quien la estaba violentando. Y entonces ella sí llegó a 2 supuestos, ¿no? Pero al final ella también decidió no denunciar, se suma al Frente Nacional por la Sororidad, el de Olimpia, y dice que es cuando ella sale en la foto, cuando aprueban la ley de Olimpia, que la dejan de molestar. Entonces, pues esa visibilización también simbólica, pues representa, ¿no?, el poder frente a la violencia que está sufriendo. Ella es Karina. Cuando pasa lo del Me Too, escritores mexicanos, ella apenas como que se estaba enterando de qué onda con el músico y puso así como que se mate. Y a partir de ese mensaje le llovió así, violencia de toda. Hasta la fecha sigue recibiendo amenazas de muerte. Y bueno, lo que ella cuestiona es pues esta tecnología, ¿no? Dice Twitter y Facebook que les encanta hablar de seguridad y de espacios seguros, y que la gente venga y conviva en paz, deberían tener un botón de pánico, deberían tener capacidad de reaccionar, ¿no? Y entonces a mí me parece como súper acertado, porque sería súper fácil tener el botón de pánico de este es mi contenido, ¿no? Y deberían de bajarlo en este momento. Hemos tenido trending topics que son de violencia contra las mujeres, de feminicidio, ¿no?, de difusión de feminicidio así, tal cual, ¿no? Entonces sí deberían de tener estas plataformas algo, ¿no?, otras maneras de accionar, no solo sus cuestionarios en donde se denuncie, que son larguísimos y que además nadie entiende, ¿no?, cuáles son sus categorías y no están nada claras. Las redes deberían tener capacidad de reconocer los discursos de odio para parar, ¿no?, en particular contra las mujeres. Y siguiente. Pues ya. Ya. Bueno, pues eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Caro. Esto que les presentó Caro justo es parte de su trabajo de su investigación doctoral. Y bueno, pues eso, tiene un montón de información, un montón de datos, y a mí me parecía muy importante que los compartiera, porque ustedes ya vieron las historias, ¿no?, como muy desgarradoras y muy fuertes, que a veces pensamos que no, que la violencia digital no tiene efectos sobre la vida de las mujeres, y sí, ¿no?, o sea, tiene efectos muy fuertes. Bueno, ahora va a participar con nosotros la doctora Brenda Magali Gómez Cruz. Ella es doctora y licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Tiene formación en 5 diplomados. El primero de ellos es Desafíos del Feminismo en América Latina, en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. El otro es Derechos Humanos, por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. El siguiente es Medios Digitales integrados a estrategias de enseñanza para el aprendizaje, en la FE Zaragoza. El siguiente, Prevención de la Violencia de Género en las Instituciones de Educación Superior, por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y el quinto es Intervenciones Terapéuticas Postmodernas, por la FES Iztacala de la UNAM. Realizó una estancia de investigación en el Departamento de Psicología Social en la Universidad Autónoma de Barcelona, en España, en el 2016, y actualmente es profesora e investigadora de la carrera de Psicología en la FE Zaragoza de la UNAM. Es coordinadora del programa Aculturación en Igualdad de Género e integrante de la Comisión Interna para la Igualdad de Género de la misma entidad. Cuenta con el nombramiento de candidata al Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y ha publicado y dictaminado artículos especializados en género a nivel nacional e internacional. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Wallis. Gracias por la invitación y también gracias a ustedes por estar aquí presentes y a Caro también por compartir toda su experiencia en el tema de la violencia digital. Yo ahorita les voy a ir compartiendo un poco como cuál ha sido mi acercamiento con el tema, pero digamos teniendo como centro el tema del autocuidado, ¿no? Y habrá que ver aquí primero pues desde dónde hablamos cuando hablamos de autocuidado, ¿no? Desde el feminismo, pero también desde la psicología social. No sé si aquí alguien es de psicología, en las personas. En todas de psicología educativa. Entonces, bueno, seguramente sabemos que hay este diálogo, estas fronteras que ponemos entre las diferentes ramas de la psicología son más fronteras pedagógicas, ¿no? Porque la educación, la psicología social, pues van muy de la mano, ¿no? Vamos a continuar, por favor. Lo que les decía, ¿no? Vamos a ir viendo como el punto de partida va a ser desde el feminismo y la psicología crítica concretamente, y problematizar, me parece muy importante problematizar el autocuidado, y ya finalmente lo iremos ligando al tema digital. La que sigue, por favor. El punto de partida, como les decía, es el feminismo, que nos posibilita esta propuesta hacer una revisión del papel, ¿no? que han tenido las mujeres a lo largo de la historia, las condiciones opresivas que las tienen en condiciones de vulnerabilidad en muchos sentidos. Ahorita ya Caro nos hablaba de la violencia, pero que pudiéramos estar hablando también de desigualdades laborales, económicas, las dificultades de las niñas, y seguramente también ahí estaríamos viendo, ¿no? Todas estas estadísticas, todas estas situaciones que nos conmueven, y que la idea del feminismo es que nos muevan, ¿no? No solo nos conmuevan, sino que nos muevan a transformar esto. La que sigue, por favor. La que sigue. Acá, desde el feminismo, concretamente de Marcela Lagarde, pienso en justo lo que les estaba diciendo, ¿no? El feminismo como esta contribución de las mujeres a la historia para repensarnos, y aquí esto que ella dice que me parece tan importante, ¿no? Pensarnos como seres para sí, después de estar en una sociedad que nos construye como seres para otros, ¿no? Para cuidar a otros, pero sin poder también cuidarnos a nosotros, y también pedir que se nos cuide en todas las dimensiones, ¿no? Ante el Estado, ante la familia, ante la pareja. La que sigue, por favor. Aquí nada más como acotación, ¿no? de lo que les mencionaba del punto de partida, sería el feminismo como un movimiento social, teoría, postura crítica, práctica ética y política que va a cuestionar las relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres, buscando la emancipación de estas, ¿no? Las mujeres y las niñas. Aquí, cuando digo movimiento social y teoría, hago la articulación con la psicología social. La psicología social, la que sigue, por favor. La psicología social, o más bien la psicología como disciplina, junto con el feminismo, puede, ¿no? O más bien la psicología puede retomar del feminismo diferentes categorías
críticas y de análisis, porque bueno, a ver, también sabemos que en psicología el paradigma dominante ha sido el positivismo, ¿no? Y desde el positivismo pues no pensamos que la ciencia tenga como fin la transformación social, sino la comprensión, la explicación de los fenómenos sociales, siempre teniendo una distancia con el objeto de estudio. Hacer psicología desde el feminismo justo es lo contrario de esta visión o de este paradigma, ¿no? Lo ubicamos más como una postura crítica, que lo que va a plantear es que la ciencia nunca ha sido neutral y que es importante que ante esta situación tomemos conciencia, posición y busquemos intervenir ante los diferentes temas que nos convocan en la sociedad. Entonces, bueno, dentro de esta psicología hay una postura que se llama la psicología crítica. No voy a decir que es una rama, no voy a decir que es la rama educativa, social, no, la psicología crítica sería una postura transversal a todas las áreas de la psicología, que va a revisar nuestros objetivos, nuestras metodologías, el impacto social de nuestras investigaciones, de nuestras categorías, la forma en que construimos conocimiento, la posición que tenemos ante esto, y la que sigue, por favor. Y teniendo entonces aquí como elementos, si pudiéramos ir continuando, la psicología entonces, desde la psicología crítica, parte de que no solo es una disciplina que nos permite describir la realidad, sino construirla. Construimos la realidad, ustedes lo saben, a partir de los diagnósticos, a partir de las teorías, construimos, no solo nombramos. Entonces, desde la psicología crítica es importante ver y tomarnos muy en serio las categorías que empleamos y tomar una postura, como ya decía, que posibilite procesos de conciencia personal y colectiva. Esta psicología crítica también renuncia a la idea que tenemos en psicología de manera más convencional de realizar generalizaciones, ¿no? A partir de estudios, y aquí más bien es construir conocimientos situados socialmente, histórica, políticamente, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita el tema de la violencia digital, ¿cómo tiene sentido en este contexto y no en otros? Cómo la pandemia hace más evidente lo que seguramente las compañeras de comunicación ya lo veían, ¿no? El espacio digital era otro espacio de socialización y mucha gente seguía insistiendo en que era un mundo aparte. La pandemia viene y a quien lo dudaba, ¿no? le muestra que no, que es otro espacio y que tiene efectos, y entonces por eso los conocimientos tienen que estar también muy anclados en estos contextos que ya mencionaba. Entonces, bueno, la liberación de la psicología desde la postura crítica sería justo revisar los conceptos, modelos, teorías, y en este aspecto, la que sigue, por favor, considerar nuestro papel de psicólogas, psicólogos, no desde la neutralidad, sino como con una postura política, ¿no? Ahorita con lo que nos compartía Caro, ¿no? Me imagino, no podemos estar en ningún área de la psicología siendo indiferentes o diciendo yo voy a ser neutral. Necesitamos tomar una posición clara en contra de la violencia. No, la neutralidad no tiene cabida, ¿no? Ante estas violencias, estas desigualdades. La que sigue, por favor. El tema de las desigualdades. Esta revisión crítica del feminismo, pues es importante revisar todos estos conceptos, ¿no? Aquí algunos que quizá escuchamos mucho, ¿no? El liderazgo, el conflicto, la baja y la alta tolerancia a la frustración, la autoestima, el autocuidado, como conceptos psicológicos que tienden a la psicologización. Aquí parece que estoy diciendo un trabalenguas, pero no lo es, ¿no? Cuando estamos hablando de la psicologización es que estamos dejando de considerar los contextos y todo se lo atribuimos al sujeto y sus pensamientos, ¿no? Como si la autoestima fuera algo individual, el autocuidado fuera algo individual, como si fuéramos seres aislados y no funcionamos así. La que sigue, por favor. Pero eso pues vende muy bien, digo, pudiéramos tener otra ponencia sobre eso, ¿no? De por qué es que en la sociedad funciona también todos estos discursos, la autoestima, autoevaluación, autoconocimiento, auto, que lleva poco a pensar justo estas relaciones que establecemos con la sociedad y cuáles son las responsabilidades también de la sociedad conmigo y cómo influyen en mí y también yo cómo influyo en esa sociedad.
¿no? Es un poco como dejar de estar como viéndonos el ombligo, ¿no? O, revisando solamente el auto y justo problematizar el concepto, ¿no? Entonces, desde el feminismo, la que sigue, por favor, pudiéramos mirar el autocuidado de manera distinta. Por ejemplo, aquí dice Muñoz, el autocuidado, verle como las prácticas, las actividades que realizamos como sujetos sociales para el cuidado de la salud, ¿no? Aquí hablando, por ejemplo, del cuidado de la salud, y además introduce el cuidado de sí, en el sentido de que hace alusión a una actitud que se toma en relación con uno mismo, con los otros y con el mundo. O sea, ya es un poco esta trascendencia del autocuidado como el cuidado de sí en relación con otros, incluso conmigo misma, ¿no? O sea, ¿cómo me miro yo? ¿Dónde estoy yo? ¿De dónde vengo yo? La que sigue, por favor. Entonces, conceptos como autonomía, empoderamiento, que Caro ahorita mencionaba, autocuidado desde el feminismo, tienen sentido en coordenadas sociales, políticas, éticas, ¿no? O sea, no son conceptos psicológicos, no son conceptos individuales, sino que tienen este sentido social. Y hablando concretamente de las mujeres, son conceptos de trascendencia, por lo que les decía con Marcela Lagarde, ¿no? Cuando nos dice que nos educan para ser para otros, poco se nos enseña, por ejemplo, para construir autonomía, autocuidado y empoderamiento, ¿no? Estos autos ya los estamos viendo con estas reservas, ¿no? que trato de compartir con ustedes, no desde el yo solita, ¿no? Sino cómo se me ha socializado, qué ejercicios he tenido para ser autónoma, ¿no? Para saber cuidarme, para no sentirme, como también dice Marcela Lagarde, que somos huérfanas, ¿no? Que necesitamos la tutela. Eso cuesta mucho trabajo porque desde pequeñas, ¿no? Se nos socializa a que alguien autorice, a que alguien esté cuidándonos, ¿no? Esta frase tan común de que vayamos con mujeres y nos digan, ¿por qué tan solitas, no? Que seamos 10, 15 mujeres. O sea, esa noción de que necesitamos esa tutela, ese cuidado, aquí lo problematiza el feminismo, ¿no? Entonces, bueno, el autocuidado lo veríamos desde acá como un acto político que se intersecta, ¿no? Entre lo personal, entre lo colectivo. En lo colectivo, pues esta revisión de cómo nos vinculamos, por ejemplo, entre mujeres, cómo nos vinculamos con los hombres, cómo puedo estar al tanto, ¿no? Del cuidado de los vínculos afectivos, y en el aspecto personal, que ya no le llamo yo individual, ¿no? Sino personal, entendiéndolo como este vínculo que tenemos siempre con nuestra sociedad, reconociendo en el caso de las mujeres, por ejemplo, nuestras potencialidades, esa valoración a nuestro cuerpo, regalarnos momentos creativos, la búsqueda y el autoconocimiento del placer, ¿no? También, o sea, siempre es, por eso no le llamo como autocuidado desde lo individual, sino desde lo personal, o incluso aquí pudiéramos ir pensando en lo psicosocial, ¿no? Y ese autocuidado, si vemos, está rodeado de prácticas, representaciones, significados, afectos, los cuales pues solo tienen sentido en ciertos contextos culturales, ¿no? Sociales. La que sigue, por favor. Ahorita que veía la presentación de Caro, también pensaba, las dos pusimos un tablero de ajedrez, porque me parece que el tablero de ajedrez es una metáfora muy importante, ¿no? De cómo aquellas piezas que pudieran ser leídas como más vulnerables, por ejemplo, como el peón, en compañía, ¿no? Puede coronar, puede convertirse en una dama, ¿no? Pero siempre como en la compañía, ¿no? No es como que solito va a llegar. Entonces, eso habla también del cuidado, del hacer frente a las problemáticas siempre en colectividad. Creo que por eso también lo asociamos tanto a este ajedrez, por esa posibilidad, ¿no? De irnos acuerpando, de irnos acompañando. La que sigue, por favor. Esta imagen es una imagen de Lola Vendetta, que me gusta mucho porque justamente habla de cómo somos resultado de lo colectivo, ¿no? O sea, la vida, la justicia social, los logros personales, no nacen del individualismo, ¿no? Como de pronto desde la lógica capitalista se nos muestra, como que si le echas ganas lo vas a lograr, ¿no? Y regreso al ajedrez, como si con que el peón quiera va a coronar. Y no, o sea, somos resultado de ese cuidado
que establecemos como sociedad. Y además entendiendo el cuidado también como un derecho, ¿no? Un derecho social y político de ser cuidadas, de ser cuidados, y también la responsabilidad que tenemos de cuidar, ¿no? La que sigue, por favor. Ahora, Marcela Lagarde habla mucho, por ejemplo, de cómo cuidarnos como mujeres, y habla como de algunos puntos que aquí yo comparto en un libro que ahorita les comparto el nombre y que lo pueden encontrar en la red, de revisar, por ejemplo, en el cuidado personal, en esta sociedad patriarcal, cómo nos cuidamos entre nosotras, por ejemplo. Cómo cuidamos no confundir el poder de la autonomía, el poder de la libertad con el poder del dominio, ¿no? O sea, es decir, también aquí retomo a Freire, ¿no? Como quiero liberarme para yo ahora oprimir a alguien. O sea, ¿cómo le hacemos para no transitar a esos caminos? ¿Cómo le hacemos para no reproducir violencia hacia nosotras? Y ahí Marcela Lagarde es muy puntual, incluso hasta con la música que escuchamos, ¿no? Los chistes, las conversaciones que tenemos con las otras, ¿no? Desde ahí estamos también cuidándonos en lo personal y en lo colectivo. Y bueno, aquí también ella va delineando algunos aspectos que me parecen bien importantes, ¿no? La importancia, por ejemplo, de la formación política y ciudadana, saberse poseedoras de derechos, ¿no? O sea, saber que, pienso por ejemplo en la sociedad tan hostil, ¿no? El metro, la calle, ¿no? Y no sé si les ha tocado ver mujeres que, por ejemplo, pues hay los asientos reservados, y cuando les dices, ¿no? O les intentas decir, bueno, puedes tú solicitar, te dicen, bueno, es que no quiere, ¿no? O sea, otra vez como que no tenemos la noción de que tenemos esos derechos de habitar con cuidado la ciudad, por ejemplo. Entonces, eso es muy importante. La aculturación, ¿no? Que es este concepto que estoy recuperando en un proyecto en TES Zaragoza, porque me parece muy, muy interesante, ¿no? Desde la antropología. A lo mejor ya hay muchos planes para incorporar la perspectiva de género, protocolos para atender la violencia de género, pero si no damos ese paso cultural, que lo vamos dando, no son pasitos, pero sí implica pues esta transformación cultural, ¿no? De cómo nos relacionamos, cómo nos concebimos las mujeres a nosotras mismas, los hombres cómo se conciben a sí mismos y cómo estamos interactuando. Y también habla de la enculturación, ambos conceptos antropológicos, ¿no? O sea, cómo enseñamos a las otras, pero también cómo aprendemos de y con las otras. Y bueno, el reconocimiento público entre mujeres como elementos importantes de cuidado. La que sigue, por favor. En el caso, por ejemplo, del cuidado personal, lo vinculo mucho a este libro de Claves Feministas para el Poderío y la Autonomía de las Mujeres. Pienso que me hace mucho sentido cuando ella habla de que tenemos como la necesidad, o desde la postura crítica del feminismo, las mujeres tendríamos que renunciar, ¿no? A tener como esta triple ruptura, le llama ella, ¿no? La ruptura, por ejemplo, del heroísmo, ¿no? Porque ahí es cuando ya no nos cuidamos, cuando ya nos miramos a nosotras como que nosotras después, ¿no? O sea, si hay dinero, pues ya después yo iré al médico o a la médica, ¿no? O ya después yo veré, o primero que coman los otros, o primero que hablen los otros, o primero que, ¿no? Y nos vamos dejando atrás. Entonces dice aquí Marcela, hay que romper con ese heroísmo, ¿no? Que más bien es pues ese sacrificio. También habla, por ejemplo, de romper con el martirio, esto de aguantar el dolor, ¿no? Y digo, también hay mucha socialización que tiene que ver con la normalización de la violencia, pienso. O sea, la normalizamos tanto y la recibimos tanto por diferentes frentes que en esa normalización pensamos, ¿no? O poco damos cabida a los espacios para decir, no, pues ya no quiero esto, o pudiéramos intentar otras formas. Y finalmente, en esta triple ruptura, plantea la ruptura con la omnipotencia, ¿no? Renunciar a la idea de que somos supermujeres, ¿no? Y digo, también hay una presión de los medios de comunicación, nos presentan estas mujeres con ciertas medidas, que tienen muchos hijos, que además viajan, pero son mujeres con contextos muy diferentes a la mayoría de la población,
¿no? Pero están ahí, ¿no? La presión. Entonces, sí me parece importante, como en el cuidado personal en términos de género de las mujeres, pues esta triple ruptura, ¿no? Que menciona Marcela. La que sigue, por favor. Y bueno, en este libro sigue mencionando, ¿no? Esta idea de hacer nueva ética entre mujeres, que me parece importante, ¿no? Distinguir cuando el silencio es nuestra mejor protección. También eso me parece importante en términos de cuidado personal. Puede ser que también venga como esta idea de, claro, para hacer una revolución entonces me tengo que enfrentar y tengo que decir, pero a veces eso es lo más peligroso que no decir algo. O sea, también aquí ir ubicando cuando callamos y que ese silencio no significa que no estoy haciendo nada, sino que es una forma también de asegurar mi bienestar en ese momento, ¿no? Y eso en el tema de la violencia a la gente le cuesta mucho trabajo, ¿no? En el caso del mito. ¿Por qué hasta ahorita? Como la gente piensa que los procesos subjetivos son lineales y podemos hacer una generalización, y lo que estamos diciendo en psicología crítica es que justo no funcionamos así, no podemos hacer esas generalizaciones, hay muchos elementos de por medio. La que sigue, por favor. Y bueno, ahí también es parte de las propuestas de Marcela Lagarde, ¿no? Como en el cuidado personal, cómo me cuido de no descalificarme, de autodevaluarme, de menospreciarme. Ahí en psicología hay un concepto que no está en ningún documento oficial, digamos, de salud mental, pero que la gente veo que empieza a utilizar mucho, esto del síndrome de la impostora o el síndrome del impostor. Y pareciera también que es como conceptos muy psicológicos, ¿no? Como que, claro, yo no confío en mí, pero ¿qué está pasando alrededor, no? ¿Cuánto nos cuesta a las mujeres, por ejemplo, conseguir un empleo, poder ascender? Son las condiciones, no es como que nosotras solitas nos estamos autodevaluando o automenospreciando, ¿no? Sino ir viendo este contexto y en ese sentido pues sí resistir desde este cuestionamiento, desde evitar estas autodevaluaciones, ¿no? La que sigue, por favor. Ahora les cuento un poco de lo que hicimos en FES Zaragoza en el contexto de la pandemia, una investigación sobre las juventudes, ¿no? Uno de los temas que surgió, como decía Wallis al principio, pues era el tema de la violencia digital, ¿no? Que surge como una de las inquietudes de las juventudes y también como de los temas que les es como muy nítido. Yo creo que esto de la violencia, de la ley Olimpia, posibilita que se pueda nombrar algo, ¿no? Y la importancia de que algo se pueda nombrar es muy importante porque entonces puedes exigir que eso se modifique. Puedes dejar de verlo como que fue la mala suerte o fue una cosa que te pasó solo a ti. Entonces, en la FES Zaragoza hicimos esta investigación. Concretamente, uno de los temas, fueron varios temas, pero uno fue el de violencia digital. Y justamente ahí, pues yo lo que planteaba era hablarlo así o apalabrarlo como ese cuidado personal y colectivo, como también un poco quitándole el auto, que lleve a pensar como que es una cuestión individual. La que sigue, por favor. Ahora, estas prácticas de cuidado personal, como decía aquí, está caro, ¿no? O sea, enseguida lo toman como justo esto, las contraseñas, utilizar aplicaciones con código cifrado, por decir algo. Aunque también es muy interesante que, aunque varias estudiantes decían esto, otras decían apenas me vengo enterando, ¿no? Entonces también es positivo estos espacios, porque algo que parece muy obvio, para algunas compañeras, para otras no lo era. Era como, ay, ¿a poco es importante hacer esto? La que sigue, por favor. Y en el cuidado colectivo, pues también surgían todas estas prácticas que llevaban a cabo. Aquí yo lo dividía en dos. Para prevenir la violencia, que eran estos grupos de WhatsApp, cómo te vas avisando dónde estás, cómo te difundes información, y también acciones una vez que identificaban que la violencia ya ocurrió. Y hablaban, por ejemplo, del Me Too, y también de lo que hacían en la propia FES, ¿no? O sea, ellas decían, ¿a dónde acudimos en la FES? Y también, pues, ahí la mayoría no sabía que existe un protocolo, que eso no es algo
exclusivo de FES Zaragoza. Ahí tenemos la ENDIRE. En el 2021 nos dice que creo que el 70% de las mujeres que encuestaron, de 15 años y más, no sabían que existen protocolos en sus espacios de trabajo o en sus espacios educativos, ¿no? No sé si aquí ustedes conozcan esos protocolos. Finalmente, aquí esto me hace mucha resonancia con lo que decía Caro. Cuando planteamos lo de la noción de poder en el espacio digital, y que es muy claro toda esta crudeza de violencias que se ejercen en contra de las mujeres, pero que también es muy interesante ese poder para, ¿no? Que es ellas cómo se organizan, ellas cómo resisten, ellas cómo van incorporando esto que decía Wallis, ¿no? Toman cursos, hacen conversatorios. En el caso de la FES, en el contexto de la pandemia, por ejemplo, una colectiva hizo un paro digital, ¿no? Que también era como muy extraño, ¿no? ¿Cómo un paro digital? Pues sí, hubo un paro digital, y entre las cosas que pedían las estudiantes era que hubiera cursos para la banda de nuevo ingreso, ¿no? Y entonces ellas eran una colectiva solo de mujeres, decía: queremos que se trabajen estos temas. ¿Y quién lo va a trabajar? ¿No? Y ahí en la junta, ¿y qué tema vas a dar? O sea, una participación activa ante los temas, y eso me parece muy interesante, ¿no? Y muy importante de resaltar, porque de pronto no hay la lectura de que las mujeres vivimos violencia y no se mira todo esto que se está haciendo y que ha impulsado todos estos cambios que también vamos viendo. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí a modo de conclusión, pensaba en la importancia de analizar aquellos discursos, ¿no? Que a partir de lo auto desconocen las opresiones estructurales, y si los vamos a incorporar, o sea, hay mucha gente que, por ejemplo, puede llegar a terapia diciendo por un tema de autoestima. Entonces no le vamos a decir, no, es que ese concepto, sino más bien qué significa, ¿no? Esto de la autoestima, qué efectos tiene en ti, como ir viendo el significado que tienen las personas y por supuesto la interacción. También pensaba en la mirada psicosocial del cuidado, ¿no? Cómo nos lleva a reconocer su dimensión personal y colectiva en cualquier espacio de interacción humana, incluyendo pues todos los espacios digitales. Y finalmente pensaba en cómo la socialización de género construye a las mujeres como seres para los otros, con lo cual pudiéramos descuidar ese cuidado personal, ¿no? Ahí parece como que son trabalenguas o son redundancias, pero me parece que es importante nombrar, ¿no? En ese cuidar a los otros implica ese descuido personal, y entonces de ahí pienso en la necesidad de la conciencia de género, ¿no? Sin conciencia de género simplemente pensamos que es nuestra naturaleza, que es nuestro instinto materno que nos lleva a cuidar, y dejamos de mirar, ¿no? Cómo se socializa y cómo podemos también modificar esto, y que también, por supuesto, los hombres puedan ser cuidadores, no solo las mujeres, ¿no? Y las mujeres también saberse dejar cuidar. Entonces, pues dejo también por acá mis datos, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Bendita, y pues sí, pones aquí también como varios comunes y varias reflexiones que me parecen muy importantes, ¿no? En efecto, también aquí en la universidad pasa que sabemos que existen los protocolos, pero a veces no los conocemos a detalle o no sabemos cuál es el camino, ¿no? También la universidad creo que está haciendo un gran esfuerzo por eso, por socializar y que se den a conocer los protocolos, ¿no? Pues muchas gracias, y ahora no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, algo que quisieran preguntar. Tenemos un par de minutos. ¿Ninguna duda? ¿Algo? ¿Experiencia? ¿Queja? ¿Sugerencia? Pues que a mí la verdad se me hizo un tema muy interesante. Son cosas que a lo mejor y no tomamos en cuenta muchas veces o las dejamos pasar, ¿no? Y tanto las experiencias que nos compartía me hizo como el darme cuenta de esa parte de ese sufrimiento que se tiene, ¿no? Que muchas veces no estamos conscientes porque a lo mejor y no me ha pasado, pero que también es bueno el sentirse apoyado por los demás. Y el contar esas experiencias también, como dije en una parte, dijo, ¿no? El contarlas tantas veces sana. Y si es cierto, cuando cuentas tú algo tantas veces a alguien,
poco a poco tú vas sanando y hasta a lo mejor ya ni te duele y dejas de llorar, ¿no? Se lo cuentas sin llorar. Y dicen que cuando ya no lloras es porque ya no duele. Entonces se me hizo algo muy muy bonito y también ahorita esta parte de lo que se decía de lo auto, muchas veces también es cierto, ¿no? Creemos que uno como mujer puede hacer todo y que uno tendría que ser la héroe, pero también tenemos que darle responsabilidad a los demás, ¿no? Y en este caso, pues a lo mejor como mamá, a veces decimos como, pues es que yo soy la que tengo que cuidar al bebé, yo tengo que hacer la comida, yo tengo que hacer esto, y nos hacemos una carga que al paso del tiempo se hace muy pesada, ¿no? Y ahorita me doy cuenta que realmente yo estoy a punto de comprometerme, de casarme, perdón, y entonces yo decía, pues, sí, es cierto, ¿no? O sea, el hecho de que a lo mejor yo voy a seguir estudiando, pero también tengo, si me llevo embarazada, pues tengo que darle esa responsabilidad a mi esposo, ¿no? De decir, ok, tú también te corresponde esto. Y es algo que me llamó mucho la atención en tanto experiencias, en tener cuidado en las redes sociales, en no estar difundiendo también información que nos puede hacer daño como mujeres también, ¿no? Entonces a mí hizo una plática muy, muy interesante y gracias igual por venir a compartirlo. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Tiene como algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? Igual en lo que lo van pensando, pensaba en algo que decías de esto de decir las cosas. También son procesos diferentes, ¿no? Habrá personas que dicen, mientras más lo platico, porque el otro riesgo pudiera ser, por ejemplo, la revictimización, ¿no? Que sería como, cuéntamelo otra vez y eso te va a hacer más fuerte. Pues espérate, no quiero contarlo, ¿no? Entonces, siempre también como estar muy atentos de qué es lo que la otra persona necesita. Algunas puede ser que lo necesiten, algunas prefieran como escribirlo, pintarlo, ¿no? Hacer otras cosas como forma de reflexión. Y bueno, ahí desde la psicología también pienso en uno como el tema de acompañar, respetar los procesos de las personas y también como ir mirando estos relatos, ¿no? Que hay, por ejemplo, de la idea de que un día se va a superar y ya no va a doler, ¿no? Porque a veces llegan hacia la terapia, ¿no? Pues ya no quiero que me duela, ¿cuándo ya no me va a doler? Y ante este tema u otros, ¿no? De la violencia, los duelos, ¿no? Y a veces quizá sería orientarnos a que hay acontecimientos que hasta el último día nos van a doler. Puede ser que en otros casos no. Pero me refiero en los casos en los que sí, hasta el último día de vida puede ser como, no, hubiera preferido que no sucediera o me sigue doliendo. Pero el asunto es que eso no sea el protagonista de mi vida, ¿no? Ese acontecimiento, ese suceso, esa emoción, sino que forma parte de una gama amplia de emociones, de experiencias, de sensaciones, ¿no? Y ahí ir un poco como dándole esa variedad para que justo no lo centralicemos, ¿no? Como algo que, digamos, de algo de lo que no podemos salir, ¿no? Pensaba en eso. También esta parte de cómo lo contamos, ¿no? Ya lo decían por aquí Elena, por ejemplo con el Me Too se utilizaron, recuerdan que no cabían las experiencias en 140 caracteres, entonces usaron imágenes para contar la historia, ¿no? Entonces a veces que usaban 5 imágenes y contaban. Creo que las mujeres también han creado como muchas estrategias también para decirlo, y que en ese momento fue como el auge, pero también se revivieron muchas emociones, ¿no? Yo recuerdo que muchas mujeres me hablaban para decirme, ¿lo comparto o no lo comparto, no? ¿Qué va a pasar después? Y sentía como esto, o sea, pareciera que subirlo solo a la red no significa nada, pero sí, dentro están en juego pues muchas emociones, muchas relaciones de poder. Hay veces que las experiencias son tan específicas que creemos que nos van a identificar, ¿no? Por esa experiencia y van a saber de inmediato quién la contó. Entonces eso, cómo contamos y qué contamos, que tendría también que ver con cómo nos cuidamos. Y también cuando trabajamos con violencia, como fue mi caso, el cómo nos cuidamos nosotras y cómo cuidamos a nuestras entrevistadas.
y eso me parece que pues toda la investigación feminista, ¿no? que nos antecede, pues nos ha dejado como muchas pautas, y entre ellas pues a mí sí me parece importante que si vamos a atender a víctimas, hablar con víctimas, también cuidarnos en ese sentido, ¿no? Llevar un acompañamiento psicológico incluso ayudaría mucho a quien está haciendo las entrevistas, porque sí son historias muy fuertes que también te atraviesan, ¿no? Y también, pues eso, una guía de cuidados para a quien entrevistamos, cómo nos acercamos a ella, cómo ponemos límites, ¿no? Les decimos, cuando ya no creas que ya no puedas contarme más, pues hasta ahí lo dejamos, ¿no? Que ellas puedan establecer también límites sobre lo que cuentan. Me parece que son acuerdos a los que tenemos que llegar cuando hacemos este tipo de entrevistas. Que muchas veces ellas dicen, no, yo te lo cuento todo, pero ya en el desarrollo de la entrevista, ¿no? Pues por supuesto que las emociones afloran un montón. A mí me tocó hacer también mis entrevistas durante la pandemia y no lo pensaba así, yo lo pensaba hacer cara a cara, y eso pues trajo como muchos retos, ¿no? Porque fue como, yo las dejé como en libertad de que escogieran la vía que quisieran para la entrevista, y algunas escogieron el audio del Messenger, ¿no? Y sabemos que es 1 minuto, entonces traducí, ¿no? Un minuto, fue dificilísimo, pero más allá de lo difícil que fue transcribir, la propia entrevista fue difícil porque de pronto guardaba silencio y no me contestaba nada, ¿no? Entonces o pasaban varios minutos o sabía por el audio que era muy doloroso para ella, y fue así como, pues de pronto también para mí era como muy angustiante de no me está contestando, ¿no? ¿Qué hago? Entonces sí tenemos que ir como, pues eso, prepararnos para enfrentar a otra mujer que ha sufrido y que te va a contar algo pues muy significativo en su vida que le ha causado mucho daño, ¿no? Entonces eso, tenemos que prepararnos súper bien para trabajar, ¿no? Casos de violencia contra las mujeres. Pues muchas gracias por lo que nos compartieron. Creo que hay un montón de reflexiones, ¿no? Y bueno, pues pensar el cuidado, ¿no? Es súper importante, pero pensarlo pues en como lo plantearon justo, ¿no? Hay como una dimensión colectiva, no es una cosa individual. O justo ahora que Brenda ponía como los 3 rompimientos, en la mañana platicaba con una de sus compañeras y cumplía con los 3, ¿no? O sea, era la supermujer, se sentía la supermujer, era se estaba sacrificando por tener como, pues hay algo para ella, para sus hijos, y eso, o sea, como eso ella le cuesta como mucho trabajo romperlo. Entonces pues, tenemos mucho que aprender. Muchas gracias, chicas, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes también por estar aquí, por haber escuchado aquí a nuestras invitadas. Gracias. Muchas gracias. Educar para transformar.